Bueno, listo. Voy a mirar aquí una cosilla. Listo. Bueno, buenas noches. Espero que esta noche tengamos alta la audiencia porque el tema realmente está bien interesante y es bien bonito. Le doy la bienvenida a Marcela Encina. Marcela es coach en ley de atracción y es maestra de vida que con su experiencia creo que se ha transformado ella y ha transformado también a muchísimas personas. Hoy hemos decidido abordar las dos un tema que creo que toca a muchísimas personas y es la depresión. Y acá, a diferencia tal vez de otros lugares o de otras páginas, yo creo que vamos a abordar de un tema totalmente, vamos a abordar este tema desde una luz y desde una óptica totalmente diferente. Lo vamos a abordar desde la línea de ley de atracción. Y creo que lo más importante que tenemos acá para aportar o que tiene Marcela desde su experiencia es que tiene un recorrido absolutamente maravilloso y es maestra principalmente de vida. Marce, un abrazo enorme, mil gracias por estar en estas tardes de café. Aquí yo estoy con mi pocillo. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo hablando de un tema muy interesante donde ambas tenemos mucha experiencia de vida. Así que muchas gracias aquí con mi café. Bueno, Marce, yo quería, espérame, voy a mirar acá una cosita. Ok, espérame un segundo. Sí, perfecto. Bueno, Marce, yo quisiera que antes de hablar de cualquier cosa, nos contaras un poquito de tu experiencia de vida y de cómo arrancaste tu vida en el mundo del coaching. ¿Cómo fue tu historia para que llegaras al punto en el que tú estás en este momento? Bueno, mi historia de vida, como la mayoría yo creo de las personas, arranca en la infancia con ciertos problemas o traumas o situaciones que como niño yo no sabía cómo lidiar y se transformaron luego en una manifestación física que era la depresión. Sí. Y yo digo que la depresión también para mí ha sido una gran maestra, porque gracias a los episodios donde me sentí más depresiva durante mi vida fue que pude encontrar a las personas indicadas que me enseñaran a cómo trascender y cómo no curar la depresión, porque la depresión es algo con lo que aprendes a vivir, pero sí pude trascender mi vida, poder entender de dónde provienen todas esas emociones, poder aprender a cambiar esas emociones, a aprender a conocerme a mí misma. Y con eso, como yo digo, de cierta forma, creo que fue como mi salvación. Mis maestros de vida son los que me ayudaron a autosalvarme, porque en el fondo estaba muy hundida en mi depresión y aparecieron ellos, el universo me los puso sí, obviamente total. delante. Sí. Y ellos ayudaron a salvarme, porque de verdad la depresión es algo que te lleva por los rincones más oscuros, creo, pero también cuando tú logras ver, tú quieres aprender a vivir, en el fondo puedes encontrar la forma, si lo deseas, puedes encontrar la forma de trascender tu vida y de llegar a la luz, o sea, de pasar de la oscuridad a la luz. Y así a través de mi experiencia de vida es como aprendí yo a trascenderlo, a manejar mis estados emocionales y como yo puedo enseñar a otras personas también a transformarse, a conocerse, a aprender a vivir, Sí. que es lo que me encanta hacer ahora. Sí, sí lo sé, Marce. Además que tú eres una mujer absolutamente profunda y yo pienso que las personas que hemos tenido antecedentes de depresivas,
podemos entender esa profundidad que deja la depresión, pero a nivel de coach, hace que la persona que ha vivido la experiencia de la depresión sepa perfectamente de qué es lo que está hablando y frente a qué está cuando una persona le dice, es que no me puedo parar de la cama. Sí, absolutamente. Y pasa algo que yo creo que me pasó a mí, me ha pasado con algunas de mis pupilas, es que, por ejemplo, cuando tú estás tan hundida en la oscuridad de la depresión, en realidad piensas que nadie te puede entender. Pero cuando una persona, tú te encuentras en el camino a alguien que ya vivió esa experiencia, que ya la trascendió, es la persona indicada que te puede ayudar a salir de esa situación. Sí. Porque no lo hace Sí. desde la teoría, sino desde la práctica, de poder haber sanado su propia vida. Sí, sí, total, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Yo quería preguntarte, ¿qué es un episodio para ti de depresión? En tu caso y en tu vida y en tu experiencia, ¿cómo fue esta vivencia? ¿Cómo era una depresión tuya? ¿Qué pasaba en tu vida? Bueno, los episodios de depresión son como para mí, yo me recuerdo como desde niña, desde la infancia quizás, y como que se presentan Sí. en la adolescencia, en la época más difícil. Y bueno, los distintos, en realidad es como pasas de no tener ánimo, de cambiar de estados anímicos de un rato para otro, del desgano, de la fatiga, no tener ganas de levantarte, no te motiva nada, estás mal genio, estás gruñendo contra todo el mundo, le ladras a todo el mundo. Yo me sentía así como que le ladraba a todo el mundo. Yo odiaba como a todo el mundo, pero no era nadie en particular, era que no sabía cómo manejarlo. Entonces te envuelves en puras emociones negativas que no te permiten ver más allá. O sea, si bien a un depresivo le encantaría sentirse bien, en el minuto le es imposible porque no conoce herramientas, no conoce a nadie que con el ejemplo le haya mostrado un camino. Porque, por ejemplo, lo típico de las personas que no entienden porque no lo han vivido, es que te dicen, pero, pero no sé, pero mira, el día está bonito, disfruta, pero piensa positivo. Sí, ¿Y cómo lo piensa haces si no positivo. sabes Sí, hacerlo? total. O sea, Si no piensa te puedes positivo. parar ni siquiera Entonces, de la claro, cama. exactamente, las personas piensan que con un consejo te pueden sacar de tu estado depresivo que tú llevas años, toda una vida. Imagínate, yo llevaba como 40 años en la misma fórmula. Entonces, el piensa positivo a mí no me servía. Nunca me sirvió porque un consejo no me saca del estado de la crisis que yo estoy sufriendo. Porque la depresión no es solamente que el desgano y eso, sino que te puede provocar otro tipo de enfermedades, crisis de pánico y así un sinfín de consecuencias. Pero claramente un consejo no te saca del hoyo en el que estás metido. Sí. Marce, ¿tú tuviste episodios de pánico? Sí, crisis leves de pánico. Y, o sea, a mí me han contado que hay crisis de pánico que son fuertes y que son como súper difícil manejarlas, pero en mi caso no nos fueron tan fuertes, pero eran incontrolables. Era como perder el control absoluto sobre ti. Sí. Taquicardia, sensación de que te cuesta respirar, eh, eh, es difícil. O sea, vivirlas, si bien es una manifestación de que no estás bien, en el fondo pierdes el control, no sabes cómo hacerlo. Sí. Marce, una pregunta. ¿Tú crees que la depresión y la ansiedad, hay alguna relación simbiótica entre las dos? El depresivo también es ansioso y el ansioso puede llegar a ser depresivo, pero o sea, específicamente en la depresión, ¿está ligado y de la mano con la ansiedad? Eh, sí, pero no necesariamente un depresivo que es tremendamente depresivo es tremendamente ansioso. O sea, la ansiedad se te genera porque estás pensando, en el fondo la depresión, a ver, lo que quiero explicar es que la depresión es porque estás pensando constantemente en lo que te pasó en el pasado y estás recordando y vivenciando esas cosas negativas que te pasaron y la recreas y la vuelves a recrear y vuelves a sentir culpa, vuelves a sentir miedo, te vuelves a sentir susceptible, insegura y en el fondo
te estás enfocando todo el rato en los problemas que ya tuviste y los vuelves a recrear, y los vuelves a recrear porque no sabes cómo salir de ahí. Sí. Pero la ansiedad es todo lo contrario, es pensar en el futuro, es cómo te gustaría que las cosas salieran, y si no te salen te frustras y te pones a pensar como en lo que va a suceder, en lo que te podría suceder, bueno o malo, porque te pones en todos los escenarios. El tema es que ambos polos te desconectan de ti, porque nunca estás presente, nunca estás viviendo el día a día, nunca estás disfrutando el día maravilloso que hay afuera, nunca estás disfrutando lo que comes, nunca estás disfrutando lo que haces, no disfrutas a las personas que tienes al lado. Entonces te desconectas de la vida en realidad, porque no estás conectado con el presente, o sea, en el día a día, estás siempre en otro minuto, o te estás adelantando a la jugada, o estás mirando hacia atrás para mirar lo terrible que fue tu vida y te victimizas y le das y empiezas a pensar, y si hubiese pasado esto o esto otro, a lo mejor mi vida sería mejor. Y empiezas a victimizarte y eso lo único que coopera es que te sientas cada vez peor. Sí. Marce, tú dijiste una cosa y tú mencionaste un evento. Generalmente la depresión viene disparada por un evento que se da en una determinada época de tu vida y que es el que procesas una y otra vez o que probablemente más bien no procesas, ¿sí? Porque yo sí soy de las que creo que la depresión encapsula un estado en cuanto al sentir. Hay un evento y no lo puedes, o sea, como que no puedes conectar ni salir del evento que para ti fue desastroso. Pero yo quisiera preguntarte, ¿la depresión viene acompañada de un evento específico en algún momento de la vida? Esa tristeza profunda, esas ganas de no pararte, ¿generalmente se da por eso? Sí, o sea, en mi caso la depresión viene desde mi infancia y yo considero que hay dos patrones importantes. Uno es que mi mamá es depresiva, entonces uno aprende de sus padres, te formas y aprendes de ellos, de su comportamiento. Entonces, como que tendía a ser como víctima de la situación, víctima de las personas, víctima del mundo, muy víctima de lo que fuera. ¿Me entiendes? Como eso, por un lado es eso, y por otro lado, el otro evento que yo creo que es uno de los importantes que gatilló esto es también el abandono de mi figura Sí, paterna. sí. Entonces, porque empiezas a cuestionar, o sea, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué te abandonaron? ¿Por qué, por qué no está ahí la persona? Entonces, y en esos rollos mentales, pasas años y le das vuelta y le das vuelta y empiezas a buscar culpables, te culpas a ti, culpas a la mamá, culpas a Juanito, a Pedrito, y empiezas a dar vuelta en eso y lo único que consigue es que cada vez te sientas peor. Sí. Hay como una especie como de no conectar, o sea, está ligado mucho al estado también de víctima. Yo pienso que aquí la gente podría ofenderse un poquito, Marce, con respecto a hablar de un estado depresivo, pero yo sí creo que detrás de una depresión hay una imposibilidad de conectarse con un dolor, ¿sí? Y de alguna manera como que utilizar esa desconexión también para trasladarlo hacia el lado de la víctima. ¿Mm? Es que cuando, sí, es como lo normal que en realidad cuando no sabes el origen del problema, empiezas a buscar, o sea, en algún minuto te empiezas a sentir víctima. O sea, víctima de miras para el lado y no sé, yo miraba y el resto tenía una familia completa y yo no. o, Sí. o los demás tenían algo que para mí me costaba mucho, que a mi familia le costaba mucho, y entonces te empiezas a sentir víctima, víctima del trato de las otras personas, víctima de la situación económica, de la situación del país, de las posibilidades que tienes, y así podemos juntar un montón de cosas que al final empiezas a buscar solamente justificaciones para sentirte cada vez y cada vez más víctima. Sí, sí, de acuerdo. Igual, Marce, yo te lo digo porque las dos, y yo creo que mucha gente que está en este grupo comparte la herida del abandono y del rechazo. Yo tengo también la herida del abandono de mi mamá y pues nunca conocí a mi papá.
O sea, tuve muy poco contacto con él. Y esa desconexión y ese evento hizo que yo en mi vida trasladara a todas mis relaciones y a todos los momentos esa sensación de dolor, pero a la hora de la verdad no podía conectar con la emoción. Era ahí donde presentaba el evento depresivo, ¿sí? Como que no podía expresar que me dolía, como que no podía procesar la rabia que me generaba sentirme rechazada y sentirme abandonada. Eso hizo, por ejemplo, que en mi caso yo generara como una cápsula. Pero era una cápsula chistosa, Marce, porque yo conozco mucha gente y a mí me pasaba eso, como decir, eh, todo el mundo tiene que aguantarse mi estupidez porque yo soy una niña abandonada y punto. Ese es el tema de las víctimas y sobre todo las víctimas de abandono, que uno supone que la gente se tiene que aguantarlo, la gente te tiene que aguantar porque tú tienes una carga de abandono. En lugar de pensar, no, yo lo que tengo que hacer es trabajar de alguna manera esto y mirar cómo me relaciono mejor. Claro, es que lo que pasa es que cuando te pones la camiseta de víctima, hablas en víctima, como dice nuestro maestro, y en el fondo después quieres que te compren el papel de víctima, lo andas vendiendo, o sea, la persona que no te ve como víctima, tú piensas que que está mal, o sea, no te está viendo como la víctima que tú eres la pobrecita, tú necesitas que te compren esa historia, y la andas vendiendo, y la gente en general ve a las personas víctimas como casi incapacitadas, pobrecita, o ella que no es feliz, pobrecita que no puede salir adelante, y no es eso, es que a lo mejor tampoco recibimos el ejemplo de nuestros padres o de nuestra madre, la persona que estuviera al lado nuestro, de decirnos, oye, no es así como funciona, o sea, no eres víctima, tú tienes todo el poder como para poder transformar tu vida, como para poder transformar aunque haya sido, no sé, si alguien nos hubiese enseñado cuando niños que esa no era la fórmula, que los de víctima Sí. no era la fórmula, la historia hubiera sido muy distinta. Pero en general Sí. la sociedad victimiza a todo el mundo. O sea, si tú ves, no sé, en la televisión y todo el mundo victimiza a la gente pobre, a la gente que, no sé, por cualquier situación, la tiende a victimizar. Marce, hace unos años una terapeuta que es una eminencia acá en Colombia me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar, y es que la depresión era un estado precisamente de no sentir, de no poder conectar con la emoción real. Y sabes que yo sí creo, es decir, esa imposibilidad que tú tienes de decir, esto me dolió, esto me arde por dentro, es decir, es esa imposibilidad de verlo, me mando para otro lado y como que me encapsulo y me pongo en un guante y ahí es donde entro yo en una depresión. No sé cómo lo viviste tú. Yo creo de alguna manera por mi experiencia que sí hay una imposibilidad de conectar con la emoción real, porque si conectaras con la emoción real, lo natural y lo lógico sería que te pudieras sentir triste, pero no deprimida, porque es que la depresión es un bloqueo. ¿Mm? Es que, claro, o sea, existe una gran gama de emociones, unas más positivas que otras, pero en el fondo el depresivo no sale de ahí, o sea, se queda pegado en la tristeza y como una tristeza crónica. Eh, claro, o sea, pero no sientes porque no estás presente, no sientes porque no estás viviendo el día a día, estás viviendo en otro tiempo, en el tiempo en el que fuiste víctima. Así lo entiendo yo, porque Sí, ahora que nosotras ya conectamos como con el presente y vivimos el presente y disfrutamos lo bueno, lo no tan bueno y lo podemos trascender y lo podemos conversar y podemos sacar nuestra voz también, es distinto, lo vemos de una forma distinta. Sabemos que un mal día no significa que sea una vida mala, ¿me entiendes? O sea, un momento de repente oscuro o triste no significa que vas a tener todo el día tristeza o que vas a caer en una depresión profunda, porque ya sabemos cómo manejar nuestras emociones, cómo administrarlas. Pero claro, el depresivo está desconectado absolutamente. Aparte de que cuando uno es depresivo, en mi caso también, era como una caparazón, entonces yo estaba bloqueada. Y nadie sabía qué me pasaba porque tampoco nadie se atrevía a preguntarme, porque si no sí. yo les ladraba y yo no sabía comunicar mis emociones, no sabía sacar la voz. ¿Entiendes? Entonces me sentía, o sea, mi caparazón era lo que me protegía como de todo el entorno, porque yo me sentía insegura, me sentía sola, me sentía triste,
pero nadie entendía, pues a mí me veían como la gruñona solamente, pero nadie sabía que detrás de eso había muchos conflictos míos y cosas que no tenían explicación o preguntas sin respuestas y que todo eso había gatillado que yo me convirtiera en esa persona, en esa caparazón ahí, la que estaba camuflada. Sí. Marce, ¿cómo fue la transición a la luz? Eh, Porque es que eso es lo realmente enganchador de ti, porque, pucha, cuando uno ha tenido una depresión, uno sabe lo que es, Marce. No poder hacer muchas cosas, esa imposibilidad que uno tiene esa sensación de que todo está oscuro, negro y que todo es infeliz. Es una sensación que tú dices, esto no va a parar nunca, cómo voy a dar un paso más allá? O sea, si todo se ve tan negro y tan oscuro. En tu caso, ¿cómo fue el salto, el comienzo a que tú dijeras, no, la vida es como más entretenida de lo que yo me imaginaba? yo solo me imaginaba que la vida era más entretenida, porque yo veía personas más felices. Y yo siempre me preguntaba cómo yo podría algún día convertirme en una persona así, que sea relajada, que sea feliz y que completamente distinta a lo que yo era. Entonces, pero en ese minuto lo veía como algo difícil porque yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, la transición fue un proceso bonito, largo y donde aprendí a descubrirme, o sea, y aprendí a conocer a la real Marcela que había detrás y aprendí a conocer como y a vivir de a poco, a integrarme a la vida, o sea, a empezar a apreciar cosas de la vida que no lo hacía antes, a, a Mar, disfrutar más mi compañía, Marce, ¿y cómo es la real Marcela? entretenida. No, pero feliz, la, la Real Marcela es feliz, disfruta su propia compañía, disfruta el resto de la compañía de las demás personas, aprecia hasta las cosas más mínimas de la vida que antes no las veía. Estaban Sí, ahí, pero nunca las vi. Descubrí todo el poder creador que tengo, como cada persona. Y al final, cada una decide cómo crear su vida. Y lo entendí y me hice responsable de mi vida también. Y, y eso, y aprendí a vivir, porque en realidad de verdad estaba súper desconectada. Y yo antes siento que vivía en automático, o sea, yo piloto automático todo el día. y es súper difícil salir de ahí si tú, porque uno no sabe, yo no conocía a nadie que supiera la fórmula. Si bien yo veía personas felices, no sabía cómo llegar allá. sí, Entonces, el salto es simplemente confiar en que otra persona que ya vivió lo mismo que tú te pueda guiar y confiar y comprometerte a poder hacer todos los cambios que te piden, porque sentada en el mismo lugar y esperando que las cosas cambien, no cambia nada. sí, de acuerdo. A la luz de la ley de atracción, ¿cómo era la dinámica, Marce, que te permitió cambiar y llegar al momento en el que estás ahora? Eh, Te, te lo pregunto porque hay muchas vías de alguna manera para tratar la depresión, ¿no? Uno podría irse por la línea terapéutica, por la línea de la psiquiatría, de la psicología. Yo particularmente me demoré 63.433 años, tengo 62.000, ¿sí me entiendes? Buscando puertas, golpeando, por favor, mire, cuadrando el medicamento, que entonces que me suba acá, que me baje acá, que es que si me sube acá me engordé, entonces tomé la Mictal, entonces no me podía dar el sol, entonces, es decir, yo por eso te pregunto, ¿qué diferencia hay para ti? es que lo que pasa es que cuando uno no conoce el camino empieza a buscar varitas mágicas. Entonces, y empieza primero por las de la ciencia oficial, la psicología y la psiquiatría, donde te recetan remedios, o sea, ¿Tú medicamentos. estuviste? ¿Tú estuviste, Marce? Y ¿Tú fuiste pues, paciente psicológica y psiquiátrica? claro que sí.
Pero no funcionó. Bienvenida al No club. funcionó. Sí, claro, no funcionó, no funcionó. Pues Ahí con todo el respeto, sí, sí, con el todo caía respeto de de los, rebote. sí, Sí. Después probé imanes, probé cuencos, probé acupuntura, y así un reiki, un montón de cosas, tampoco funcionó ninguna. Porque si bien me hacían sentir bien por un rato, luego yo volvía a exactamente sentirme otra vez en nada. Ahí sí. como en el limbo, nada, haciendo nada. Entonces, no funciona. No funciona de esa forma. Si lo que para mí funcionó, para ti funcionó y para muchas personas ha funcionado, es aprender a conocerse y aprender a conocer cómo realmente funciona la vida. Y es a través de la ley de la atracción. O sea, no, un segundo. Es a través de la ley de la atracción porque ahí tú entiendes por qué, si has hecho las cosas como las has hecho, has obtenido los resultados que obtienes. Entonces ahí te pegas, o sea, y ahí tú entiendes por qué has fracasado buscando la varita mágica, porque la varita mágica no existe. O sea, si no trabajas en ti, no te aprendes a conocer, no te aprendes a conectar con tus emociones, no aprendes a trascenderlas, no aprendes a comunicarte, a sacar tu voz, a hacer lo que te gusta hacer, a ponerte como prioridad, entre otras tantas cosas, no funciona. O sea, esto es un cambio radical de forma de hacer, de pensar las cosas. Sí. Además que tú dijiste una cosa bellísima y es el tema de la responsabilidad. Mira que cuando uno asume un proceso, sí o sí, tiene que cambiar. El tema es pensar que lo que está sucediendo afuera no tiene nada que ver conmigo, que eso generalmente le pasa a las personas que tienen alguna condición, bien sea depresión, bien sea ansiedad, pero siempre es como, no, es que yo nací así. Yo no creo que uno nazca así, Marce. Yo creo claramente que hay muchísimo también de decisión de vida, ¿sí? Porque yo fui diagnosticada hace muchísimos años con trastorno bipolar afectivo tipo 2, que pregúntame qué entendió. Cuando el médico, cuando el psiquiatra me dijo, yo, ¿eh? Y dije, no, me chiflé, estoy rayada, me va a tirar por una ventana. Y entre la clasificación y el no cambiar, porque yo, honestamente, entre más medicada estuve, más mal estuve y más deprimida estuve. Y seguía pensando que no era un tema de responsabilidad mío. Yo seguía pensando, es que yo nací así. Yo no creo mucho en eso, la verdad. Lo que pasa es que, mira, yo también pensaba antes de que no sé, mi depresión y entre otras enfermedades como diagnosticadas por médicos, Mm. esas cosas eran las responsables de mis problemas. O sea, yo no tenía ninguna responsabilidad, yo me lavaba las manos. Lo que yo entendí cuando hice todo este proceso es que la responsable soy yo y que si yo aprendo a manejar mis propias emociones, las enfermedades se van, ¿me entiendes? Y tú mejoras y tú aprendes a cada vez sentirte mejor. Y las enfermedades son una creación de tus propias emociones en el fondo. Wow. Total, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, yo creé enfermedades y me hago responsable de ello porque había cosas que no sabía cómo manejarlas. Y las gatillé en enfermedades crónicas y todo lo que tú quieras. Y yo no me tomo, o sea, yo no digo que no se tengan que tomar los medicamentos, porque si no sabes hacerlo de otra forma, esa es la forma y empieza por ahí. Pero no Sí. te quedes ahí pensando de que la enfermedad es la responsable de tus males, porque eso no es así. Pero hay que buscar una forma, hay que buscar con quién hacerlo y hacer un proceso en el que tú puedas sanarte realmente. Y sanarte no significa que te estén tomando el medicamento y, y que la enfermedad la paras y la curas, ¿no? Lo ideal es no tener ningún medicamento y que tu mejor medicamento sea el manejo de tus emociones. Y con el manejo de tus emociones todas las enfermedades se van. Sí. Yo me siento bien, me siento sana porque en realidad aprendo a manejar mis emociones y sé que cuando yo no me siento bien es mi propia responsabilidad y otra vez estoy creando escenarios que no me gustan. Pero yo tengo que volver a mi centro y volver a buscar la forma en que me sienta mejor y todo lo demás, mi cuerpo funciona perfecto.
Sí. Si yo estuviera oyendo esta entrevista, yo inmediatamente y te oigo y digo, bueno, Marcela está diciendo una cosa y es el manejo de las emociones. ¿Cómo es eso si yo llevo toda mi vida siendo manejada por mis emociones y de un momento a otro alguien me dice, aprende a manejar tus emociones? ¿Eso cómo es, Marce? Es que, claro, yo antes de empezar también todo este proceso, yo pensaba que era manejada por mis emociones, por las circunstancias, por las personas que estaban cerca mío, que me hacían reaccionar. Y era más fácil siempre dejar la responsabilidad a otras personas, a las situaciones, a lo que tú quieras, que es externo a uno. Sí. Y, pero manejar tus emociones es aprender a conocer tu escala emocional. No aprender, no decir que yo soy así, yo no voy a cambiar, porque eso es no querer hacerlo. Pero aprender a manejar tus emociones va más allá, es aprender a conocer una escala emocional de 22 emociones. Y aprender en dónde estás para poder mejorar. Y aprender a saber cuándo estás mejor que, o sea, puede estar mal hace 5 minutos, pero puedes empezar a buscar tu centro de a poco, subiendo en cada escalón, y te empiezas a conocer, y empiezas a escucharte, y empiezas a mirarte de por qué gatilló esa emoción, y la puedes empezar a mejorar cada vez más. Eso no significa de que, por ejemplo, yo no me pueda sentir deprimida en algún minuto. Eso pasa, pero Exactamente. la duración de eso es infinitamente pequeñísima a los estados depresivos en los que yo pasaba antes. O sea, para mí era rarísimo sentirme feliz. Era una cuestión extrañísima. O sea, yo decía sentirme feliz, lo disfrutaba, cocho, pero me duraba súper poco. Ahora es todo lo Sí. contrario. Cuando yo me siento mal, es una cuestión súper rara. Entonces, yo es como mi voz de alerta, es como aquí está pasando algo. Algo está gatillando que yo no me sienta bien, así que yo tengo las herramientas y ya me conozco, entonces puedo empezar a mejorar la situación. Marce, ¿tú crees que manejar la escala emocional, que es algo de lo que sabemos los que trabajamos en ley de atracción, permite que yo salga adelante? ¿Eso es un arte para ti, el manejo de la escala emocional? ¿Se aprende? ¿Se puede hacer solo? Se ¿Tú qué aprende, crees? mucho más fácil. O sea, mira, lo que pasa es que cualquier cosa tú la puedes aprender, pero el tema es cuánto tiempo te vas a demorar en leer un libro y aprender a manejar tu escala emocional. La Ujú. forma más fácil, cuando en mi caso yo estaba en una crisis súper fuerte cuando entré a trabajar en mí, entonces yo necesitaba que alguien me guiara. Era lo más fácil porque tenía poco tiempo para hacerlo. Yo Sí. era como una medida desesperada, yo necesitaba que alguien me guiara y me dijera, por aquí vas. Y cuando me desviaba, me corregía. Es mucho más fácil porque porque si bien la escala emocional tú la puedes leer, pero alguien que te lo explique, alguien que te enseñe, alguien que te diga que no está mal sentir lo que quieras, o sea, cualquiera de las emociones de la escala emocional, y que te vaya guiando, es mucho más fácil, demora mucho menos tiempo en aprender y demora mucho menos tiempo en obtener resultados positivos. De acuerdo, de acuerdo. Marce, por qué las otras terapias, Reiki, cristales, versus ley de atracción, presentan para ti como tan poca efectividad? Porque las otras terapias lo que hacen es como, son no solucionar el problema a raíz. O sea, porque si yo me sentía deprimida y no estaba sintiendo la vida, un imán o una aguja no me conectaba con la vida. Lo único que hacían era como suavizar mis emociones, suavizar mi estado mental y que me pudiera sentir un poco más calma, pero el problema a raíz no estaba solucionado, no, no estaba tratado. O sea, yo no seguía sin entender por qué me sentía así. Ese era el tema, es como, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan harta? Es no entenderlo. Entonces, cuando alguien te enseña no solo la escala emocional,
sino que te enseña por qué las cosas funcionan así, por qué te pasó lo que te pasó cuando eras niña, por qué sigues recreando esos escenarios que tú ni siquiera te has dado cuenta, de que durante la vida sigues repitiendo con distintas personas el mismo escenario y te vuelves a sentir igual, sientes el mismo miedo, la misma frustración, y no lo entiendes porque nadie te ha explicado que así es, recreas el mismo escenario, bueno o malo, o positivo o negativo, en tu vida hasta que no lo haces consciente, porque es tanto consciente. Uno, como te decía durante el tema que vamos avanzando en la vida en piloto automático. Marce, ¿y qué pasa con el tema raíz? En este momento, si yo te preguntara, o sea, yo tengo, por ejemplo, en el caso mío, el tema del abandono. Para ti, según tu manera de ver, el tema raíz, ¿qué pasa con el tema raíz? Con el, ¿se le da la vuelta? ¿El evento raíz desaparece? ¿La manera de mirar el evento raíz cambia? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te El evento, permite? uh-huh, Ujú. el evento raíz nunca desaparece. O sea, no Ujú. hay, tú no olvidas lo que te pasó y no necesariamente perdonas lo que te pasó. Pero si lo aprendes a mirar desde una perspectiva distinta, aprendes a mirar lo que no te siga generando la misma emoción de antes. O sea, lo empiezas a manejar de una forma distinta porque cuando lo empiezas a integrar en tu vida, ya te hace responsable, ok, esto es lo que sucedió, pero ¿qué en el presente, qué estoy dispuesta yo a hacer para mejorarlo? O sea, para no volver a sentirme tal como me sentía hace 30 años atrás. ¿Hay un cambio como de visión con respecto al evento? Sí, del evento, de ti, de las demás personas, de tu entorno, de tu interior, es eso, o sea, cambias tu forma de ver la vida literalmente. Sí, sí. Te lo pregunto porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo entendí que yo no era abandonada, sino que había sido rescatada, yo toda la vida, Marce, viví como niña abandonada y vendía mucho el tema del abandono y el dolor del abandono. Pero cuando entendí que era a través que yo, lo que estaba pasando era que yo estaba rescatada, ahí me cambió muchísimo la visión. ¿Mm? El evento no cambia, pero la manera de mirar el evento sí cambia. ¿Cuándo cambiaste esa forma de mirar el evento? Entrenándome para coach con nuestros mentores. Es que eso es lo que pasa, o sea, porque uno necesita que alguien te enseñe a ver de repente los eventos de una forma distinta, o sea, no desde la visión de víctima, porque si no, o sea, ya aprendimos que de la visión de víctima ya no lo logramos. Llevábamos 40 años Sí. tratando de lograrlo, era imposible. Entonces, tiene que haber una apertura en ese sentido de poder ver las cosas de una forma distinta, porque así las entiendes y también te sacas emociones de encima, como culpa, como miedos, inseguridades, cuando aprendes a ver la vida así distinta. Sí. Sabes, Marce, yo, por ejemplo, cuando yo empecé este recorrido que fue hace 12 años, que empecé a estudiar cristales, me fui a estudiar a México obsidiana, que obsidiana era una piedra que te ayudaba a trabajar mucho la parte inconsciente, Reiki también, cristales, entonces el chakra 1, el chakra 2, el chakra que sea, que no es que me esté burlando, pero yo creo que en mi caso, por ejemplo, el fracaso de ese tipo de terapias fue que yo siempre esperé que algo externo a mí viniera a sanarme y a solucionarme lo que yo estaba sintiendo. Yo pensé que el cuarzo en sí mismo tenía, y es así, es un magnetismo especial que te equilibra y eso iba a ayudar a sanar la herida. Y cuando después de todo este tiempo, y me doy cuenta que no, que el clic se da cuando yo tomo la decisión de enrutarme y de cambiar y que yo le doy el sentido y la ruta y el orden, ahí las cosas empezaron a cambiar. Que creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú mencionas de las varitas mágicas. Uno a veces en las terapias busca que el otro casi que le solucione el enredo o que un cristal o que el chamán y entonces el chamán con las hojas te sacude y uno ahí convulsionando, pero realmente no haces nada para cambiar y yo pienso que el trabajo que nosotros hacemos y que hemos hecho, no solamente nosotras sino varios, es de cambio real.
es que si yo tomo una decisión diferente y me levanto con una actitud diferente, necesariamente las implicaciones van a ser diferentes. Y el universo va a empezar a leer otra cosa bien diferente. Dejo de quejarme y me asumo. Ahí yo pienso que está gran parte del cambio también. Es que sí, es que dejar de mirar, como decías tú, hacia afuera, como que si el problema estuviera afuera y la solución estuviera también afuera, fuera tuyo. Y en el fondo el problema lo estás creando tú, hazte responsable y empiezas a sanarlo tú. Entonces, mirar hacia adentro. Por eso Sí. hacerse responsable, porque la responsabilidad de lo que todo, de, no sé, de todo tu drama no está afuera. Y cuando descubres eso y te haces responsable de eso, las cosas cambian maravillosamente. Total. Marce, pero lo que pasa es que el primer problema que yo veo, el primer problema no, la primera complicación que yo veo es el hecho de tomar la decisión de mirarte adentro. Es que mirarte adentro no es tan chévere. Da O sea, miedo. claro. O sea, tú no sabes con qué monstruo, de lo que más o menos puedes alcanzar a ver, porque hay muchas cosas que salen sobre la marcha y sobre el camino. Pero hay unos fantasmas y unos cocodrilos ahí que uno dice, no puede ser. ¿Mm? Pero a la larga hemos aprendido de que es mejor verlos. O sea, te Total. imaginas ciega, o sea, ciega toda una vida. Yo no me imagino haber pasado toda una vida sin haber sentido la vida. O sea, porque yo me sentía absolutamente desconectada y era como yo no estaba viviendo. Yo estaba dando vueltas en automático y se me iba a pasar la vida en eso. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible de que yo lleve perdido tanto tiempo? O sea, en algún minuto tengo que encauzarme y lograr conectarme con la vida. Y así que hay que mirar hacia adentro, todos los monstruos y las sombras gigantes, y de repente te das cuenta que esos monstruos que tú habías construido en tu cabeza eran así, unos enanitos. Entonces, y que lo puedes patear, avanzar y encontrarte otros. Pero si avanzas una vez, puedes seguir avanzando, avanzando y sacando todo eso. Y eso es lo que te va a dar libertad, te va a dar empoderamiento, te va a dar seguridad, te va a dar felicidad, y uno ahí se empieza a sentir pleno. En la única forma es mirar hacia adentro, todos sus monstruos. Sí, sí. Y son muy pocas las personas que se lanzan a verse. Lo más fácil es seguir culpando y seguir diciendo que todo el mundo tiene responsabilidad menos uno, que ese es un problema. Es que sí, pues, es que eso es lo más fácil, o sea, pero no, pues la responsabilidad es nuestra. Cada uno es responsable de su propia vida y no le puedes culpar a tu pareja, a tus papás de lo que no hicieron, porque no, es tu vida, o sea, ¿cómo le va a pasar? Es como pasarle la llave de tu casa a un desconocido. Marce, ¿cómo es ahora un día tuyo? Por ejemplo, en esta temporada de cuarentena obligatoria, no sé cómo la han vivido, bueno, sí sé porque las dos somos amigas, pero ¿cómo fue un día tuyo de cuarentena como ya como coach? O sea, yo te lo digo, a mí eso me pasa hace unos años y yo me tiro por una ventana literalmente, ¿sí? O sea, me coge esto deprimida y pucha, la manera de mirar esto en este momento creo que para ti o para mí es total y absolutamente diferente. ¿Cómo viviste tú toda esta temporada? ¿Cómo se vivió en Chile, en Santiago? Eh, sí, como tú dices, si esto hubiese pasado hace un par de años atrás, yo me lanzo por el balcón de mi departamento, porque literalmente, Sí. no, ha sido una época, bueno, estamos en cuarentena, encerraditos, pero fíjate que para mí ha sido de bastante tranquilidad. He disfrutado mi propia compañía como nunca en la vida. O sea, ya la Sí, disfrutaba, pero esta era una prueba de fuego, estar sola, en cuarentena, encerrada, obligada a estar encerrada, porque me encima trabajando desde la casa y todo, pero bien, súper bien, yo disfruto de mi espacio, disfruto de mi compañía, me alineo todas las mañanas, obviamente, para poder empezar bien, y no, increíblemente bien. eh, Me siento, sí, súper bien en esta cuarentena, yo lo he pasado bien hasta ahora. sí. O sea, tranquila, es que eso, la tranquilidad no tiene precio, o sea, eh,
hace unos años atrás yo no me hubiera podido ver así como ahora, pero es increíble, es mágico, es maravilloso poder estar sentirse tranquila y sentirse acompañada estando una misma. Sí. Marce, ¿y allá fue cuarentena? Porque acá en Colombia fue, lo siento, no salen más. O sea, aquí yo que tenía perra, afortunadamente podía hacer trampa y podía salir. Pero ustedes en Chile, ¿cómo era la cuarentena? Estamos todavía en cuarentena, llevamos 3 meses, así que Santiago al menos. Eh, pero yo, o sea, creo que las primeras semanas como que me sentía rara por ejemplo, no tener como la compañía de mis compañeros de trabajo, no sé, de hacer vida social, eso extraño solamente. O sea, como de repente salir a hacer vida social, más que eso, no. Marce, con Pero respecto a tu vida social, ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú siempre has sido sociable o no, recuperaste el deseo de ser sociable a raíz de esto? ¿Sí me entiendes? no, yo era lo más antisocial del mundo, si tenía un mal genio terrible, entonces yo tenía amigos que me soportaban, no era tan fácil, y si yo me miraba, yo decía, no es tan fácil llevarla, o sea, convivir conmigo no era fácil, pero sí, ahora me gusta la vida social porque me atrevo, o sea, obviamente hablo mucho más, antes me daba miedo interactuar con personas que no conocía, ahora me da exactamente lo mismo, si mi fin, Sí, yo sé. mi fin es salir, pasarlo bien, y tengo que conocer más personas, no tengo problema ahora, antes sí, el tema de hablar era un tema. Entonces, por mi inseguridad, porque pensaba que de repente entre que lo que iba a decir iba a ser desaprobada, no le iba a gustar a alguien, y ahora es como, ok, me da lo mismo. Si alguien no me gusta, la conversación no me gusta, me escapo. Estoy en lugares con las personas con quien los paso bien. Eso es lo que hago. Porque si no lo voy a pasar bien, prefiero no estar. ¿Emocionalmente estás en el sitio donde querías estar hace unos años? Mucho más arriba de lo que me Wow, imaginé. bien. Me encanta. Perfecto. Sí, muchísimo más arriba de lo que pensé, de lo que mi imaginación lograba imaginar, literalmente. Eh, mucho más allá. Y sé que todavía voy a llegar mucho más lejos, porque entiendo que la vida es puro aprendizaje, o sea, vamos aprendiendo, 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 y de eso se trata, de vivir y aprender, de vivir y aprender. Y para ti, Erika, ¿cómo ha sido? ¿Te ¿Mi imaginaste estar cuarentena? así? No, sí, tu No, cuarentena, ¿te Marce. imaginaste? Marce, mi cuarentena fue algo maravilloso. Te puedo decir que desde el día uno yo sentí que era la oportunidad que nos estaba dando el universo para conectar adentro. Eso sí, desde el principio dije, excelente poderse ver, excelente poder estar con uno mismo, excelente, mira, ver, por ejemplo, la manera como yo me relacionaba con mi perra, porque es que así como yo me relaciono con mi perra, me relaciono conmigo misma, ¿sí? Fue darme cuenta de muchas cosas, estuve meditando muchísimo, muchísimo. Fue una temporada y yo veía a todo el mundo asustado y la gente con escafandra. Y entonces, o sea, yo hace poco lo comentaba que yo salí a comprar unas cosas cuando vi a 2 cuadras una señora, pero cuando la vi de lejos, te lo juro que yo pensé que era un indigente porque tenía tantas cosas encima, Marce, que yo dije, y cuando me fui acercando me doy cuenta, no, no es un indigente, es una señora. ¿Sí? Y yo dije, wow, así como ella, hay muchísimas personas acá en Colombia, ¿sí? Que están conectadas con el índice, cuántas personas se murieron al día, ven noticias todo el día, están mirando los reportes y las noticias y entonces se murieron tantos, se van a morir tantos, las UCIs. Yo digo, pucha, o sea, así no es, por ahí no es. ¿Has sentido Todavía, miedo como el resto de las personas? Porque ¿cómo? están todos como metidos están todos metidos como en la energía del miedo. ¿Tú has sentido miedo? No, no. No, he sentido otras cosas, pero miedo no. Por ejemplo, a veces he sentido aburrimiento y digo, ay, no, ¿esto cuándo se va a acabar? Pero que yo tuviera miedo, nunca. O sea, no, 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 no. Y
tú sabes que nosotros de todas maneras tenemos un gueto gigantesco y estábamos de todas maneras conectados, nosotros que estuvimos estudiando ley de atracción, teníamos ese espacio, pero yo todo el tiempo estuve muy conectada, estuve meditando muchísimo y sabía que esto era importante. Es que yo pienso que negar que la Tierra está atravesando por un momento de transición, que probablemente es uno de los más importantes que yo creo que todos hemos sentido, y efectivamente nos obligaron a romper estructuras a través de irnos adentro, Marce, y eso es importante, porque yo no creo que ninguna persona pueda decir en este momento que no se fue para adentro, que esto no la obligó a irse adentro y a mirar la manera como se estaba habitando. Eso ha sido absolutamente maravilloso. Y el que perdió esta oportunidad, qué jartera que la haya perdido, porque fue una oportunidad absolutamente valiosa e importante de cambio y de irse adentro. Ver balances. Yo cómo soy conmigo, porque es que el cómo soy conmigo determina yo cómo soy con todos, cómo soy con terceros. Es adentro. Yo trato afuera como me trato adentro y permito los tratos afuera como yo me trato adentro. ¿Mm? Sí, o sea, pero claro, lamentable los que no han utilizado esta oportunidad de irse hacia adentro y que siguen culpando al entorno o a lo que sea de su problema. Sí. Pero esta era una tremenda oportunidad para crecer, para mirar hacia adentro. Sí. Marce, y sobre todo ver, de alguna manera yo a veces siento es como mucha impotencia de no poder hacer nada para que la gente cambie. Porque hay mucha gente que está movida y que tú sabes que esto se puede manejar pisando de una manera diferente. Pero ahí, si la persona no toma la decisión de cambio, no hay nada que hacer. La persona tiene que tomar la decisión y tiene que hacer todo lo que sea necesario para cambiar. Eso no puede salir sino de uno mismo, no de nadie. Por supuesto. Es que, disculpa, así como nosotros lo hemos hecho, uno si desea una oportunidad, las oportunidades aparecen, pero no todo el mundo quiere tomar las oportunidades porque empiezan a pensar de que no tienen tiempo, no tienen el dinero o lo que sea, pero en realidad las oportunidades aparecen, pero se van si tú no las tomas. Sí. Marcia, hace poco recibí un mensaje de alguien y me decía que estaba casi que igual a como estaba hace un año y peor. ¿Mm? Y tengo una muy buena amiga que me dice, Erika, el fondo no tiene fondo. La gente piensa en los procesos, que va a llegar el día que el universo va a ser tan benevolente en que todo se va a arreglar. Y resulta que cuando uno toma decisiones y no las para y sigue por esa línea, va a generarse un fondo del fondo del fondo y el fondo nunca tiene fondo. Cada vez va a llegar más abajo, más abajo, más abajo. El cambio no se va a dar de la nada. O yo tomo decisiones o ahí me quedo y cada vez peor. O sea, no voy para arriba, voy es para abajo y para abajo si sigo repitiendo el mismo comportamiento. ¿Mm? Y voy en Sí, una es que serie, voy a decirlo feo, en una serie de cagada tras cagada tras cagada como los patos y sigo insistiendo en que todo se va a arreglar y resulta que así no funciona. es que es una creencia falsa, de pensar de que las cosas se van a solucionar mágicamente o que va a ocurrir el momento perfecto, la situación económica perfecta, el estado anímico perfecto para que tú venga algo y te sane y te salve. Pero no es así, las oportunidades aparecen y tú tienes que ser capaz de tomarlas para crear la vida que deseas. O sea, la vida que deseas no está a la vuelta de la esquina esperándote ahí que vayas y tú aparezcas y aquí está la vida que yo deseaba, la casa que deseaba, el marido que yo deseaba, la vida que yo deseaba, mi mente se despejó, yo soy feliz ahora. Eso no existe, o sea, los momentos, el momento perfecto es el momento en que aparece la oportunidad que pedí. Y uno tiene que ser lo suficientemente valiente para tomarla. Yo lo dudé en algún minuto, como todo el mundo a lo mejor, o como la mayoría, pero
pero estaba en juego mi vida. Entonces, como espero que no todas las personas necesiten llegar al momento como yo me sentía. Era como, yo necesito salvarme ahora, y es ahora, porque no sé cuánto tiempo es como puedo sostener esta vida. Entonces, no es necesario llegar a esos extremos, pero cuando uno no se elige a una misma y empieza a, no sé, a gastar lo que no tienes en tu familia, en tus papás, en tus hijos, y no te salvas a ti misma, estás desperdiciando valioso tiempo y recursos en lo que podrías destinar para ti misma, que eres lo más importante. Total. La gente no entiende que es su primera prioridad, que debiera considerarse su prioridad principal en la vida. Que tú no le puedes dar amor si tú no sientes amor por ti mismo, a tus hijos, a tu pareja, a tu familia o a tus amigos. Es imposible. Yo no le podía entregar amor a nadie si yo me sentía mal, porque yo no sentía amor ni por mí. Era imposible entregar amor a otras personas. Marce, Yo ¿en no lo algún momento tú sentía. pensaste en el suicidio? ¿Esto te rondaba por ahí? Claro que sí. Depresiva, con ideas suicidas, por supuesto que sí. Con ideas, nunca hiciste nada en contra tuyo. No, nunca lo hice, pero las ideas siempre estaban en los momentos más oscuros y siempre aparecían. Pero el tema es como necesito intentarlo alguna vez para tomar conciencia de que de verdad necesito buscar una salida. No necesitaba llegar a eso, porque eso era como irse al extremo, y cada vez más extremo hasta que lo logres, quizás. Porque si las personas ya lo están intentando es porque de verdad necesitas ahora salvarte, o sea, ahora tomar una decisión. Sí. Porque si no, la vida se te va a ir, y se te va a ir literalmente por una de las acciones de suicidas que intentes. Sí. Y no saben lo que se están perdiendo, o sea, no saben la vida maravillosa que se están perdiendo, o sea, abrir los ojos y enfrentar la vida de otra forma no tiene precio, o sea, no tiene precio. Conocer lo que nunca has visto, que está ahí frente a tus ojos, pero que no eres capaz de verlo, no tiene precio, Sí. no tiene precio. Marce, es que si uno supiera que lo que está en juego es la vida de uno, porque yo te digo, antes de tomar la decisión más importante de mi vida, que fue empezar a hacer un trabajo real, que fue donde tú y yo nos conocimos, yo Claro. estaba mirando por la ventana y yo decía, lo que yo te decía, o sea, mi ventana no abre totalmente, pero yo sí estaba mirando la ventana y yo decía, yo no quiero estar más acá en esta tierra. O sea, yo sentía muchísima jartera, yo decía, no quiero más esto. Sentía que tenía muchos problemas, ¿sí? Y, y cuando se trata de la vida, uno debería hacer todo lo posible porque es la vida. O sea, la oportunidad de estar aquí es maravillosa. Hay cosas absolutamente espectaculares en esta tierra. Es la única manera de tocar, de abrazar, no sé, hay tantas cosas lindas y uno gasta mucho tiempo pensando pegado en la ventana en que cómo voy a hacer para tirarme desde la ventana. Y aún así, con la imposibilidad de pedir ayuda y cuando la pides, inmediatamente cuando eso implica dar algo de tu parte, inmediatamente, no, mira, no, es que yo estoy ocupada, no, es que mañana, pucha, pero es tu vida. O sea, no. O sea, hay gente que, que tú no entiendes. O sea, es tu vida, se trata de tu vida. ¿Mm? Es que, y ahí viene como la falta de valoración que uno tiene, porque en realidad yo creo que de repente por otras personas uno podría dar la vida por otras personas, pero por uno Sí. mismo es Mm. súper difícil, o sea, súper difícil valorarte y decir, yo sí, yo me quiero, yo de verdad quiero vivir, yo quiero salvarme, pero es como contradictorio cuando, por ejemplo, no sé, una madre quiere sí salvar la vida de su hijo y daría su vida por la de su hijo, y, pero ¿por qué llegar a esas situaciones extremas? O sea, está bien, podrías dar la vida por tu hijo porque es tu hijo, pero ¿y por ti? ¿Estarías dispuesta a dar todo lo que tú tienes y lo que no tienes y conseguirlo para poder salvar tu propia vida? Sí, sí. Y generalmente cuando se trata de uno mismo, uno empieza a negociar. No tienes tiempo, todo se te hace caro. Y se trata de tu vida.
Wow, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Claro, y ahí es cuando uno llega como a esos extremos en que no te queda otra salida y tú dices, ¿es esto o es esto? Si no, Mm, me pierdo. sí, Y total. bueno, a mí en ese caso sí me sucedió, o sea, yo me sentía que era como lo que yo necesitaba hacer algo. Y yo sabía que la oportunidad que estaba ahí frente a mí era para mí, lo dudé y después fue como ya, vamos. Mm, Y no me arrepiento, jamás me voy a arrepentir porque fue darle otro sentido a mi vida. sí, sí, de acuerdo. Sí, yo también, yo estaba tan reventada, Marce, que cuando dije, no, si yo no hago esto, me voy a terminar pegando un tiro con, literal, o sea, o me voy a tirar por la ventana, alguna cosa. Tomo la decisión ya porque nadie la va a tomar por mí. Y sí, y No, pues, probablemente los problemas que uno siente cuando está deprimido, probablemente hay unos que se mantienen, pero la manera de verlo es totalmente diferente. ¿Mm? Ya no es desde el agobio, desde no hay salida, desde no, todo empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. es un proceso que lleva tiempo también, o sea, más allá de invertir dinero, inviertes tiempo, porque todo lo que te enseñan tienes que ponerlo en práctica y aprender a ser consciente, a mirarte de otra forma, a mirar la vida, a ver qué estás pensando, qué está maquinando tu mente. Eh, es todo un aprendizaje y, o sea, con un guía es mucho más fácil, pero igual no es que como por arte de magia la depresión vaya a desaparecer, es algo con lo que te había dicho antes, que en realidad aprendemos a convivir, pero entre más practiques, más controlada la tienes. Sí. No Claro, es de Marce, ahí, pero entre más te empiezas a entrenar, empiezas a hacer alineación. Además, algo sucede también en tu cerebro y a nivel bioquímico, porque una persona que medita, una persona que está tomando ciertos pasos para mandarse hacia el otro lado, lo que está haciendo también es transformar su bioquímica y los botones que están encendidos de dolor, de tristeza, se empiezan a apagar y empiezan a prenderse las luces de estoy feliz, no sé por qué, pero estoy feliz y sigo prendido y sigo feliz. Y empieza la bioquímica también a cambiar como resultado de una práctica diaria que empieza por la meditación. claro, o sea, por eso es tan implícito, o sea, cambio significa cambios de hábitos, cambio en tu forma de hacer las cosas, eh, son varias cosas. Y los Sí, hábitos son súper importantes hacer cambios ahí. Pequeñas cosas logran grandes resultados. total, total. Marce, llevamos una hora hablando, ha sido espectacular. Eh, yo quiero que nos des información sobre cómo encontrarte, si alguien de esta página quiere tener contacto contigo y qué consejos, digámoslo consejos, porque estamos en una tarde de café, le darías a las personas que están atravesando por una depresión y que ojalá puedan ver este video, porque creo que si nos hubieran visto hace unos años y ahora dirían, wow, a mí me ha pasado muchas veces, Marce, que la gente no me conoce. Y yo, oiga, que soy yo. ¿Mm? Pero yo sí quiero que tú nos digas o le digas a la gente que está siguiendo este video, qué le aconsejas? ¿Qué ruta coger? ¿Qué camino tomar? Primero, que están frente a dos maestras expertas en el tema de depresión, entre otros tantos, y pueden elegir a Erika o a cualquiera con la que se sientan cómoda para trabajar con ellos. Y nada, no hay consejo que sirva que lo saque de la depresión. Lo único que les podría recomendar es que busquen con quién se sientan cómodos y trabajen, inviertan tiempo y dinero en su propio proceso. No es la forma más fácil y más rápida de obtener resultados diferentes. Van a ver lo rápido que empiezan a salir, a generarse cambios y también generarse cambios en los resultados que obtienen, porque todo es en poco tiempo empiezas a lograr ver la vida de una forma distinta. Y esto es sacarse como las creencias que traías y cambiarlas por otras y aprender
por qué estás creando la vida como la estás creando. Así que cualquiera que elijan de estas dos expertas van por el camino correcto. Siempre hagan lo que sienten con la persona que se sientan más cómoda, obviamente, pero el camino es la acción. El camino no es quedarse sentada esperando que venga la situación, o sea, que se genere la situación espectacular, que salgan de la cuarentena, que sean millonarias y que tengan tiempo para poder invertir en ustedes, porque resulta que mientras eso pasa, ustedes se van a sentir cada vez peor y probablemente y cada vez tengan menos recursos o se les haga más difícil. Así que no esperen que caminar más cuesta arriba, ya es suficiente. O sea, si están pasando por una situación de depresión, tienen que tomar acción ya. Y estar dispuestas a comprometerse con el cambio, comprometerse a pasar por un proceso en el que tienen que actuar, en el que tienen que cambiar, en el que tienen mucho que oír y practicar. De acuerdo. Y si te quieren ubicar, bueno, ¿cómo te consiguen? Mi grupo se llama Vive Feliz Abundantemente, me pueden buscar en Facebook y agregarme. Pero también tenemos aquí a una gran maestra, así que cualquiera que elijan el camino es el camino correcto, el que sienten. Sí, Marce, pero es importante que la gente tenga tus datos, porque la idea también es que la energía, la información a veces llega por lugares que uno dice, y uno dice, quiero trabajar con ella. Y la idea es que... Sí, a mi perfil, Marcela Encina. Sí, perfecto. O Erika Rico. Ya. Sí, me pueden escribir a mí y yo las direcciono donde Marce. Pues la idea es, niñas, ya lo saben, trabajen. Sí, claro, no, Marce, si me escriben, porque me pueden escribir preguntando por ti, yo les doy la información sobre tu página para que te sigan y se puedan beneficiar, que te oigan también. Yo te quiero preguntar, ¿cómo tu grupo se llama Viviendo Feliz? Marce, cerrando ya, ¿tú vives feliz y eres una mujer abundante? Soy feliz más de lo que imaginaba, de lo que logré imaginar. Qué bonita, yo sé. Y abundante en muchas cosas. La abundancia no solamente es de dinero, es de libertad, es de felicidad y de muchas otras cosas, de emociones positivas, de amigos, de sentirme libre. Sí, me considero abundante, muy abundante, mucho más feliz y abundante de lo que puedo imaginar. Sí, yo lo sé y me consta porque sé que eso es así. Marce, fue un honor tenerte aquí. Mil gracias por haber estado en esta charla absolutamente espectacular. Tú sabes que te quiero con todo mi corazón. Gracias por compartir este espacio. Gracias por contar tu historia y ya nos inventaremos otro tema para que volvamos a coincidir en tardes de café. Café colombiano. Juan Valdez. Muchas gracias, Erika, por la invitación. De verdad ha sido un honor estar en tus tardes de café, hablando de un tema muy importante para nuestras vidas y para muchas personas. Me siento honrada también de tu invitación y ha sido muy grato hablar contigo hoy. Así que muchísimas gracias. Marce, un abrazo y nada, espero que coincidamos en un próximo video pronto. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Erika, que estés bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego.